Imagina por un instante que existe un pecado escondido dentro de ti, algo que fue enterrado tan profundo en tu memoria que ya ni siquiera recuerdas. Pero el cielo sí recuerda. El mundo espiritual lo percibe. Y por eso, aunque ores, aunque ayunes, aunque busques, algo sigue bloqueado. Hay cadenas que solo se rompen cuando hablas lo que nunca fue dicho. Los pecados olvidados cargan consecuencias que nadie ve, pero que todos sienten. Hoy, el Señor te trajo aquí no por casualidad. Existe un llamado a una confesión completa, profunda, liberadora. Algo que va mucho más allá de lo que has dicho en tus momentos con Dios. Y si aquello que no confiesas fuera justamente lo que te impide vivir lo nuevo de Dios. En este video, el Papa León XIV va a revelar lo que sucede cuando entregas a Dios eso que nunca tuviste el valor, o ni siquiera la conciencia, de hablar. Prepárate, porque esto va a confrontar, liberar y transformar. Si este mensaje ya tocó algo dentro de ti, deja tu me gusta ahora, suscríbete al canal para recibir revelaciones que cambian destinos y comparte con quien necesita oír lo que el cielo está revelando. Hay un tipo de silencio que no es paz. Es un silencio que pesa, que ata, que ahoga. Muchos viven con ese silencio dentro de sí sin siquiera notarlo. Despiertan todos los días, siguen sus rutinas, oran, sirven, asisten a la iglesia, pero cargan algo que nunca fue revelado. Es como un susurro olvidado en el fondo del alma, un recuerdo borrado, un error escondido en los pliegues del tiempo. La mayoría no habla de eso. Algunos ni siquiera lo recuerdan conscientemente, pero el espíritu lo siente. Porque hay pecados que el corazón intentó enterrar, pero el cielo nunca olvidó. El Espíritu de Dios sigue oyendo el eco de lo que fue silenciado. El ser humano tiende a protegerse del dolor. Esconde, reprime, finge que superó. Pero el mundo espiritual no funciona así. En él, todo lo que está encubierto permanece activo, alimentando prisiones invisibles. Existe un tipo de pecado que no se niega con palabras, sino con silencio. Eso que decidiste nunca contar. Aquella elección equivocada del pasado. Esa actitud impensada. Ese comportamiento que intentaste justificar o olvidar. Y ahora, años después, sientes que algo está fuera de lugar. No entiendes por qué la paz no se establece. No comprendes por qué siempre hay un bloqueo en tu vida emocional, espiritual o incluso financiera. Por más que luches, hay un ciclo que se repite. Y cuando el ciclo se repite, es porque hay una raíz espiritual que aún no ha sido tocada. El Espíritu Santo revela que muchos están enfermos espiritualmente porque cargan pecados no confesados. Pero no solo los visibles, los que ya fueron admitidos. Habla de los olvidados, de esos que fueron dejados de lado por vergüenza, miedo o simplemente porque no fueron reconocidos como pecado en su momento. Lo que la mente olvidó, el alma aún lo carga. Y el enemigo lo sabe. No necesita muchos argumentos para acusar. Un solo pecado escondido es suficiente para generar culpa, opresión y resistencia espiritual. Intentas avanzar, pero siempre tienes la sensación de que algo te jala hacia atrás. ¿Alguna vez te has sentido así? La palabra dice que el pecado oculto seca los huesos. Es un proceso lento pero devastador. Comienza con una leve sensación de desconexión. Después, la oración pierde fuerza. La voz de Dios parece distante. La alegría desaparece. Y por más que intentes resolverlo con actitudes externas, nada cambia por dentro. Porque lo que está aprisionando no está en la superficie. Está en lo profundo del espíritu. Y solo hay una manera de romper con eso. Trayendo a la luz lo que quedó en las tinieblas del recuerdo. La confesión no empieza con los labios. Empieza con la conciencia. Es cuando el Espíritu Santo escudriña y saca a la luz aquello que estaba escondido incluso de ti mismo. Y aquí está el misterio. A veces, no es que elegiste esconder, es que no sabías que necesitabas confesar. Pero ahora lo sabes. Y una vez que la luz revela, exige respuesta. El silencio que te mantuvo preso hasta hoy está a punto de romperse. Pero eso solo ocurre cuando hay disposición para oír lo que el Espíritu tiene para decir. Fuiste llamado a vivir en libertad. Y esa libertad comienza con la verdad. No la verdad superficial, sino la que viene de lo más profundo. Porque lo que pesa sobre tu alma tal vez no sea el pecado de otros, sino tu propio silencio. Y si lo que te impide avanzar es justamente aquello que nunca fue confesado, el siguiente paso es descubrir lo que el cielo ve,
incluso cuando tú ya lo olvidaste. Y de eso vamos a hablar ahora. Puede que lo hayas olvidado, pero el cielo no lo olvidó. La justicia divina no falla, no duerme, no ignora. Mientras el corazón humano intenta borrar recuerdos, el mundo espiritual permanece atento a cada elección hecha, cada palabra dicha, cada intención escondida. Nada escapa a los ojos de aquel que todo lo ve. Lo que está oculto para los hombres está completamente expuesto delante de Dios. Y es justamente ese contraste lo que explica por qué tantos viven aprisionados por cadenas invisibles que no saben nombrar. Oras, buscas, clamas, pero algo sigue bloqueado. Y la razón puede estar en eso que nunca confesaste porque creíste que el tiempo lo borraría. Pero el tiempo no perdona. Solo Dios perdona. Y Él solo perdona aquello que es traído a la luz. El Espíritu Santo nos enseña que existen pecados que, a nuestros ojos, parecen pequeños, inofensivos, superados. Pero para el cielo, representan legalidades espirituales aún no anuladas. El enemigo, el acusador de las almas, se aprovecha de esas brechas. No necesita grandes escándalos. Basta un pecado escondido, olvidado, no confesado. Eso que no entregas a Dios con sinceridad, sigue siendo un punto de acceso espiritual. Un territorio que aún no ha sido tomado por el reino. Y mientras exista esa brecha, existe también un derecho de acusación. Por eso, hay tantos que viven sintiéndose indignos, sucios, apartados, incluso después de intentar cambiar. Porque cambiar el comportamiento no es lo mismo que confesar la raíz del problema. Cuando no recuerdas lo que hiciste, pero sigues sintiendo las consecuencias de lo que hiciste, eso es señal de que el cielo espera una respuesta. Hay oraciones que no se responden porque hay pecados que aún no fueron confesados. Dios es Padre, pero también es justo. Él no negocia con el pecado. Él perdona, pero el perdón exige verdad. El problema es que muchos confunden arrepentimiento con olvido. Pero el arrepentimiento verdadero pasa por el reconocimiento. Y el reconocimiento solo ocurre cuando el Espíritu Santo revela lo que estaba escondido. Eso explica por qué algunas áreas de tu vida permanecen bloqueadas, estancadas o repitiendo los mismos ciclos. No es castigo. Es una señal. Dios no expone para avergonzar. Él revela para sanar. Cuando Él trae a la memoria un error antiguo, un pecado olvidado, una actitud no confesada, está ofreciendo una llave de liberación. No se trata de culpa. Se trata de libertad. Porque mientras el pecado no es confesado, permanece como un veneno silencioso, corroyendo la comunión con Dios, debilitando la autoridad espiritual y alimentando acusaciones invisibles. Y esto es más común de lo que imaginas. Hay líderes, ministros, hombres y mujeres de oración que no logran romper espiritualmente porque existe una raíz que aún no fue tratada en el altar. Si sientes que algo en tu vida espiritual está bloqueado, es tiempo de preguntar, ¿qué es lo que el cielo aún ve en mí que yo no estoy viendo? ¿Qué dejé pasar, escondí o simplemente olvidé? Pero que el Espíritu Santo quiere recordarme. Este es el tiempo en que el Señor está soplando luz sobre áreas ocultas del alma. Él no quiere condenarte. Quiere liberarte. Pero solo puede transformar lo que tú entregas. Y solo se entrega lo que se recuerda. Por eso, pide ahora mismo, Espíritu Santo, muéstrame lo que el cielo aún ve en mí. A partir del momento en que reconoces que hay algo que necesita ser revelado, el Espíritu comienza a actuar. Él no invade, convence con amor. No expone para humillar, llama para restaurar. Y créeme, aquello que olvidarías para siempre, Dios puede estar esperando que lo traigas de vuelta, no para castigarte, sino para limpiarte por completo. El silencio fue quebrado. La luz comenzó a entrar. Ahora lo que viene después es el poder de una confesión que rompe todas las cadenas. Y de eso vamos a hablar en el próximo momento. La luz solo sana lo que es revelado. Y es justamente cuando la verdad escondida sale a la luz que el cielo se mueve con poder. La confesión es una de las armas espirituales más ignoradas y al mismo tiempo más explosivas contra las obras de las tinieblas. Muchos quieren ser libres, quieren ser sanados, quieren experimentar lo nuevo de Dios, pero siguen atados a realidades invisibles porque aún no entendieron lo que la confesión verdadera es capaz de producir en el mundo espiritual. Lo que impide la liberación no es la presencia del pecado en sí, sino su permanencia en lo oculto.
El infierno solo tiene acceso a aquello que el hombre esconde. Pero cuando lo traes a la luz con arrepentimiento, eso que antes era una prisión se transforma en un portal de liberación. Confesar es más que admitir algo. Es entregar. Es renunciar a control. Es desnudarse delante de Dios y decir, lo reconozco. No quiero vivir más con esto. Cuando eso sucede, algo sobrenatural se activa. Cadenas invisibles comienzan a caer. Maldiciones silenciosas se deshacen. Votos equivocados, alianzas espirituales escondidas, comportamientos que abrieron puertas para tormentos. Todo eso comienza a ser deshecho en el instante en que hay confesión sincera. La sangre de Jesús no actúa en la superficie del alma. Llega hasta la raíz. Pero solo toca lo que es entregado. Y solo se entrega lo que es confesado. La confesión es una llave espiritual que rompe los derechos legales del acusador. Satanás es el padre de la mentira, pero para acusar usa la verdad. Señala aquello que está oculto y exige justicia basándose en el silencio del hombre. Por eso le interesa tanto mantenerte callado sobre ciertos asuntos. Sabe que mientras algo esté escondido, sigue teniendo base para actuar. Pero en el momento en que abres la boca y hablas con sinceridad aquello que estaba preso, él pierde el acceso. La confesión destraba áreas que estaban atadas por años. Y no es algo simbólico. Es real. He visto personas ser liberadas de traumas, vicios, enfermedades emocionales y espirituales a partir de una sola confesión salida del fondo del alma. Muchos se preguntan por qué sienten tanto peso incluso después de años en la presencia de Dios. La respuesta puede estar en la ausencia de confesión verdadera. Porque es posible asistir a la iglesia, servir, cantar, hasta predicar, y aún así mantener áreas del alma intocadas. La confesión no es solo entre tú y tu conciencia. Es entre tú y Dios, en la presencia de aquel que puede perdonar, restaurar y reescribir tu historia. Pero para que eso suceda, es necesario quitarse la máscara. Dios no quiere tu apariencia de santidad. Quiere tu verdad. Quiere tu arrepentimiento sincero, tu corazón quebrantado, tu alma expuesta sin miedo. Porque quien se confiesa de verdad se reconcilia con la esencia del Evangelio. Cristo murió para que aquello que te ata muera también. La confesión, cuando se hace con arrepentimiento genuino, activa el poder de la sangre de Jesús de forma plena. La sangre no actúa sobre lo que está escondido. Actúa sobre lo que es presentado en el altar. Y cuando eso sucede, los cielos se mueven. Dios limpia, sana, restaura, transforma. No solo perdona, reescribe destinos. ¿Cuántas historias de hombres y mujeres que vivían atados, sin entender por qué, y fueron totalmente liberados después de confesar un pecado olvidado? Un error de juventud. Una relación impura. Una práctica escondida. Un sentimiento alimentado. Una mentira sostenida por años. Todo eso parece pequeño, pero cuando se confiesa con verdad, se convierte en un punto de partida para una nueva vida. La confesión verdadera produce frutos. El alma vuelve a respirar. El corazón vuelve a latir con ligereza. Los ojos ven con claridad. Hay personas que, después de un momento profundo de confesión, testifican cambios repentinos. Puertas se abren, sueños se restauran, enfermedades desaparecen, relaciones se sanan. Eso no es coincidencia. Es el poder de Dios manifestándose en áreas donde antes había tinieblas. Porque donde entra la luz, las tinieblas no resisten. Pero la luz solo entra donde hay espacio. Y la confesión abre ese espacio. El silencio fue quebrado. La luz expuso lo que estaba escondido. Y ahora el alma se encuentra ante una decisión. O sigue viviendo con áreas no tratadas o se entrega al proceso profundo de liberación que solo la confesión puede iniciar. Pero ¿qué pasa cuando el pecado no es confesado? ¿Qué tipo de consecuencias espirituales siguen acumulándose en quien elige callar? Es de eso que vamos a tratar a continuación. Hay un tipo de sufrimiento que no tiene nombre, una inquietud del alma que no se explica con palabras. Personas que caminan con Dios, que sirven, que oran con fervor, pero aún así sienten que algo está fuera de lugar. Viven con una sensación de peso constante, como si siempre hubiera una nube sobre sus cabezas. Y por más que intenten alegrarse, por más que busquen entendimiento, la paz no se establece. El motivo, en la mayoría de los casos, está escondido en aquello que nunca fue dicho. Porque lo que no se confiesa permanece activo.
Y lo que permanece activo sigue generando consecuencias espirituales, emocionales e incluso físicas. Hay áreas de la vida que no avanzan porque hay pecados antiguos que no fueron entregados a la luz. La ausencia de la confesión verdadera crea un ciclo espiritual silencioso. El enemigo sabe que mientras haya algo escondido, puede seguir operando. Puedes estar buscando a Dios sinceramente, pero si hay algo que elegiste no hablar, incluso de forma inconsciente, eso se vuelve un obstáculo. La omisión abre brechas. No solo la omisión de grandes pecados, sino también de actitudes que consideraste demasiado pequeñas para tratarlas con seriedad. Un resentimiento guardado, una palabra maldita dicha por impulso, una actitud en lo oscuro que nunca fue llevada al altar. Todo eso, cuando no se confiesa, se transforma en legalidad espiritual. Y esa legalidad se manifiesta en forma de bloqueos, frustraciones y repeticiones dolorosas. Por eso muchos se preguntan por qué la oración no rompe, porque el ayuno no trae respuesta, porque la presencia de Dios parece distante aún con tanto esfuerzo. La respuesta puede estar en ese punto oculto. Esa área que evitas, que intentas olvidar, que crees que ya no necesita ser tocada. Pero la ausencia de confesión mantiene esa herida abierta ante el mundo espiritual. Y donde hay herida abierta, hay posibilidad de contaminación. El alma se debilita. El corazón se endurece. El discernimiento espiritual se apaga. Todo eso porque lo no dicho se vuelve una barrera entre tú y el cielo. Muchas enfermedades del alma e incluso físicas tienen raíces en ese silencio interior. El salmista ya decía, mientras callé mis pecados, mis huesos se envejecieron. Eso no es solo lenguaje poético. Es una verdad espiritual profunda. El cuerpo reacciona a lo que el alma carga. La mente se contamina con lo que el espíritu no libera. La falta de confesión verdadera genera una acumulación invisible que, con el tiempo, se transforma en opresión, ansiedad, depresión y cansancio extremo. La persona siente que está haciendo todo bien, pero sigue presa, porque el enemigo no necesita mucho para atar a alguien. Un pecado no confesado es suficiente para generar un ciclo de miseria espiritual. Está también el peso del secreto. Eso que decidiste guardar, aun sabiendo que estaba mal. Una elección que parecía simple en su momento, pero que se transformó en culpa con los años. Y ahora, aun intentando seguir adelante, algo te jala hacia atrás. Eso no es psicológico, es espiritual. Y si no se trata en la raíz, ningún cambio externo va a resolverlo. Puedes cambiar de ciudad, de ministerio, de amistades, pero el dolor te va a acompañar. Porque lo que te aprisiona no está afuera, está dentro. Y solo se va cuando decides confesar. Ese tipo de consecuencia espiritual es lo que aprisiona a personas por décadas. Se acostumbran al peso, a la frialdad espiritual, a la ausencia de paz. Van creando una rutina de supervivencia. Pero no fueron llamadas a sobrevivir, sino a vivir en libertad. Y esa libertad comienza cuando hay verdad. Solo que muchos no saben por dónde empezar. Porque olvidaron lo que hicieron o no reconocen lo que hicieron como pecado. Por eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Solo Él puede iluminar la memoria, el corazón y mostrar lo que necesita ser confesado. La buena noticia es que Dios no exige perfección, exige verdad. Y cuando te acercas con sinceridad, incluso sin saber por dónde empezar, Él empieza a mostrarte. La confesión genera movimiento espiritual, destraba promesas, libera destinos, pero el silencio genera consecuencia. La omisión trae estancamiento. Por eso, si sientes que tu vida está detenida, que algo impide tu avance, tal vez sea hora de preguntar, ¿qué necesito confesar que aún no he entregado? ¿Qué está oculto dentro de mí sigue afectando mi camino? Solo cuando la raíz es expuesta puede ser arrancada. Y el Espíritu Santo está dispuesto a guiarte en ese camino de revelación y sanidad. Pero ¿cómo saber que está escondido si ya lo olvidaste? ¿Cómo identificar los pecados enterrados que aún producen efectos en el presente? Esa es la clave del siguiente paso. Y de eso vamos a hablar ahora. ¿Qué pasa cuando finalmente se hace una confesión verdadera? Cuando el alma decide romper el silencio. Cuando el corazón se inclina ante Dios y reconoce lo que estuvo escondido por años, algo empieza a cambiar. De forma invisible al principio, pero con efectos cada vez más evidentes. Hay una transformación que se inicia en el espíritu y comienza a reflejarse en el cuerpo,
en las emociones, en las relaciones y hasta en las circunstancias externas. Porque cuando el pecado es confesado, el peso de la acusación cae, el cielo se abre y el mover de Dios vuelve a fluir. El alma, antes atada por dolores internos, empieza a respirar otra vez. La confesión verdadera no solo limpia el pasado, libera el futuro. Testimonios surgen de todas partes. Personas que confesaron pecados olvidados y enseguida percibieron cambios concretos en sus vidas. Hay quienes volvieron a dormir en paz después de años. Hay quienes fueron sanados de enfermedades, sin diagnóstico claro. Hay familias que fueron restauradas, matrimonios que recomenzaron, ministerios que florecieron. Todo eso empezó con un acto de valentía, abrir el corazón delante de Dios sin reservas. Porque Dios no solo perdona el pecado, restaura todo lo que fue destruido por Él. Él no solo borra la culpa, reestructura destinos. Muchos viven estancados porque sus raíces aún están atadas a pecados no tratados. Pero cuando esas raíces se arrancan, el suelo espiritual se vuelve fértil de nuevo. La unción vuelve a fluir. La mente se abre para escuchar la voz de Dios con claridad. El discernimiento espiritual regresa. Aquella frialdad en la oración comienza a disiparse. El deseo de buscar a Dios se renueva. Esto no es solo un estado emocional, es una evidencia de liberación. Porque el pecado escondido ahoga el espíritu, pero la confesión libera. Y esa libertad se manifiesta de forma visible. Las personas alrededor lo notan. La atmósfera cambia. Y tú sabes que algo se rompió, aunque no sepas explicarlo con palabras. Existen áreas de la vida que solo se mueven cuando la confesión se hace con sinceridad. Puertas que estaban cerradas durante años, de repente se abren. El favor que parecía lejano comienza a manifestarse. El espíritu se alinea de nuevo con la voluntad de Dios. Porque el pecado no confesado crea una disonancia entre lo que declaras creer y lo que realmente vives. Pero cuando hay arrepentimiento genuino, todo se alinea otra vez. La fe vuelve a dar frutos. Las promesas vuelven a hacerse realidad. Y no es magia. Es un principio espiritual. La confesión verdadera también interrumpe maldiciones que pasan de generación en generación. Muchas veces lo que cargas no empezó contigo. Fue heredado. Fue transferido. Fue alimentado por decisiones anteriores. Pero al confesar, estás diciendo, esta historia termina aquí. Este dolor no va a continuar. Este patrón no se va a repetir. Y Dios honra esa decisión. Él transforma tu confesión en liberación para toda tu casa. Él toma lo que fue vergüenza y lo convierte en testimonio. Porque donde hubo caída, ahora hay gracia. Donde había tinieblas, ahora hay luz. Pero nada de esto sería posible sin el momento de la confesión. La vida espiritual vuelve a latir. Los ojos brillan de nuevo. La presencia de Dios se vuelve perceptible. Y lo más increíble, lo que antes parecía imposible comienza a suceder. Aquella causa trabada durante años avanza. Aquella oración que parecía olvidada es respondida. Aquella promesa dormida se cumple. Todo porque algo fue confesado. Y al confesar, permitiste que el cielo se moviera. La confesión verdadera no es un final. Es un comienzo. Un renacer. Un reinicio a partir de la verdad. Y por eso tiene tanto poder. Pero muchos todavía se preguntan, ¿cómo voy a confesar algo que ni siquiera sé que existe? ¿Cómo traer a la luz lo que mi mente olvidó? La respuesta está en la acción del Espíritu Santo. Solo Él es capaz de sondear lo más profundo del alma y revelar lo que necesita ser confesado. No con acusación, sino con amor. No con condena, sino con propósito. Porque Dios no quiere solo que lo sepas, quiere liberarte. Y el siguiente paso es aprender a identificar, con la ayuda del Espíritu, los pecados olvidados que aún están activos. De eso vamos a hablar ahora. ¿Cómo confesar aquello que ya no recuerdas? ¿Cómo reconocer lo que está escondido cuando la mente humana ya lo enterró en el olvido? Es justamente en ese punto donde el Espíritu Santo se revela como nuestro mayor aliado. Él no es solo el consolador, es el revelador. Desciende a lo más profundo del alma humana y alumbra áreas que el tiempo cubrió, que la culpa cayó, que el dolor encerró. Solo Él es capaz de traer a la memoria lo que fue borrado, no para acusarnos, sino para liberarnos. Porque el cielo no está interesado en exponer. El cielo quiere sanar.
Y esa sanidad empieza cuando permites que el Espíritu susurre a tu espíritu lo que necesitas ser confesado. El ser humano es limitado. Nuestra memoria falla. A veces un pecado cometido hace años fue tan doloroso, tan vergonzoso o tan confuso, que la mente creó barreras naturales para no revivirlo. El problema es que el mundo espiritual no funciona con las mismas lógicas de la psicología humana. Lo que el alma intenta borrar, el cielo sigue viendo. Y por eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Él no obliga, pero convence. No grita, pero toca. No acusa, pero revela. Y cuando Él muestra, no se puede ignorar. Sabes que es Dios hablando. El recuerdo viene con claridad. El corazón siente el peso. Y el deseo de ser libre supera el miedo de confesar. El Espíritu Santo actúa con detalles. A veces es una imagen que surge de repente. Una situación específica que vuelve a la mente durante la oración, una palabra que alguien dice y desencadena un recuerdo antiguo. Eso no es coincidencia. Es acción divina. Él va construyendo, con amor, el camino de la revelación. Y si te permite ser guiado, Él mostrará lo que está detrás del bloqueo espiritual que enfrentas. La oración deja de ser repetición y se convierte en escucha. Y en ese lugar de escucha, la confesión nace del arrepentimiento sincero y no de la presión externa. Para que esa revelación ocurra, es necesario ponerse delante de Dios con un corazón dispuesto. No es una fórmula, no es un método, es una rendición. Oras y dices, Señor, quiero ser libre. Muéstrame lo que aún necesita ser confesado. Esa oración, hecha con verdad, abre una puerta en el mundo espiritual. Y el Espíritu empieza a actuar. Él revela la raíz. Toca áreas que ni imaginabas que estaban ligadas a lo que vives hoy. Un hábito actual puede tener origen en una herida antigua. Un comportamiento repetitivo puede haber sido generado por un pecado enterrado. Y el Espíritu une los puntos con precisión divina. Hay personas que, al hacer esta oración, comienzan a llorar sin entender el motivo. Sienten un peso salir sin poder explicarlo. Eso es el Espíritu respondiendo a la verdad. Lo que la mente no logra ordenar, el corazón lo reconoce. Y en ese proceso, la confesión fluye como un río que rompe una represa. Palabras salen entre lágrimas. Nombres, momentos, decisiones, todo empieza a entregarse. Y cuanto más hablas, más sientes la ligereza llegando. Porque el Espíritu Santo no solo revela, acompaña cada paso. No te deja solo en el proceso. Es el consejero fiel que camina contigo en el camino de la restauración. Este tipo de confesión no es genérica. No dice perdona mis pecados solo por hábito. Va al punto. Nombra. Reconoce. Se quebranta. Y cuanto más específica la confesión, más profunda es la sanidad. Porque el enemigo trabaja con detalles. Y Dios, en su justicia y misericordia, también trabaja con detalles. Lo que se hizo en lo oculto, cuando se confiesa con claridad, pierde toda la fuerza. Y no importa el tiempo que pasó. Si fue ayer, hace 10 años o en la infancia. Si todavía afecta, necesita ser tratado. Y si necesita ser tratado, el Espíritu puede revelarlo. La clave, por lo tanto, no está solo en querer cambiar, sino en dejarse guiar. La confesión que libera es la que nace del encuentro entre un corazón quebrantado y la revelación del Espíritu. Y ese encuentro no ocurre en el ruido, sino en lo secreto. Es en el silencio del cuarto, en la sinceridad de la oración, en la pausa para escuchar. Allí el Espíritu habla. Y cuando Él habla, sientes que no estás siendo juzgado, estás siendo amado. Percibes que lo que Él quiere no es castigarte, es sanarte. Y cuando esa sanidad comienza, nada más puede detenerte. Pero ¿qué pasa entonces cuando ese arrepentimiento es verdadero? ¿Qué cambia en el mundo espiritual cuando la confesión nace del fondo del alma? De eso vamos a hablar ahora. Cuando el arrepentimiento es verdadero, el cielo se mueve. Algo poderoso ocurre en el mundo invisible que muchos no perciben. Porque el arrepentimiento no es solo un sentimiento de culpa. No es solo una lágrima derramada o una emoción pasajera. El arrepentimiento genuino es una decisión profunda del espíritu. Es el momento en que el alma se inclina delante de Dios, no solo para pedir perdón, sino para declarar que no quiere volver a aquello que la separaba del Padre.
Es en ese instante que el cielo entra en acción y el mundo espiritual comienza a reorganizarse alrededor de tu entrega. A lo largo de esta jornada vimos cómo los pecados olvidados mantienen cadenas activas, cómo el silencio aprisiona, cómo la ausencia de confesión impide el mover de Dios y cómo el Espíritu Santo revela con amor lo que necesita ser entregado. Pero ahora entramos en la dimensión más gloriosa de esta revelación, lo que pasa cuando confiesas con verdad y te arrepientes con profundidad. Primero, la legalidad del acusador se cancela. El enemigo pierde el derecho de tocar lo que fue traído a la luz. La acusación cae. La culpa es lavada. El peso se disuelve. Porque la sangre de Jesús no solo cubre el pecado, lo anula completamente. La palabra declara que hay alegría en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Pero esa alegría no es simbólica. Tiene efectos concretos. Los cielos se abren sobre la vida de quien se arrepiente de verdad. Hay un cambio de atmósfera. Lo que antes estaba bloqueado comienza a fluir. Lo que estaba retenido empieza a liberarse. Porque el arrepentimiento no es solo una respuesta emocional. Es una llave que destraba puertas espirituales. Hay bendiciones preparadas que solo se liberan cuando la verdad encuentra espacio para actuar. Y esa verdad comienza con la confesión y se concreta en el arrepentimiento. Cuando el arrepentimiento es real, produce frutos visibles. El alma se vuelve ligera. La mente se renueva. El corazón se alinea. Las decisiones cambian. Las relaciones comienzan a restaurarse. Las palabras adquieren otro tono. Porque quien se arrepiente de verdad no vuelve al viejo patrón. El pecado perdonado no solo deja de pesar, pierde la fuerza de atraer de nuevo. Esto no significa que no habrá tentaciones, pero el corazón, una vez tratado por la luz, ya no desea vivir en las sombras. Y ese nuevo posicionamiento es lo que establece el comienzo de una nueva historia. Espiritualmente lo que ocurre es aún más profundo. El Espíritu Santo empieza a actuar con libertad. Ya no necesita rodear barreras. Ya no necesita insistir. El espacio fue abierto. El corazón ahora es un suelo fértil. Y donde el Espíritu tiene libertad, los milagros ocurren. No solo los milagros externos, sino los mayores de todos, la transformación interior, el nuevo carácter, la mente de Cristo. Todo eso empieza en el momento del arrepentimiento. Y no importa el tamaño del error. No importa cuánto tiempo pasó. Cuando la confesión viene con quebranto y el arrepentimiento es verdadero, Dios escribe un nuevo capítulo con sus propias manos. También en el mundo espiritual los demonios retroceden. Reconocen cuando pierden autoridad sobre un alma. Sienten el momento en que la sangre de Jesús cubre el territorio que antes era suyo. Pierden el derecho de tocar, de atormentar, de acusar. La libertad espiritual no es solo teórica. Es una realidad que se percibe. Muchos que viven este momento relatan sentir como si un peso saliera, como si una cadena se rompiera, como si algo invisible hubiera sido arrancado. Y es exactamente eso lo que sucede. El Espíritu Santo no solo convence, limpia, restaura, sella con paz. El arrepentimiento genuino también prepara el corazón para escuchar con más claridad la voz de Dios. Ese ruido que antes impedía el discernimiento espiritual desaparece, y la dirección divina comienza a manifestarse con más frecuencia. El corazón, antes dividido, ahora se vuelve entero. La mente, antes confusa, se vuelve lúcida. El espíritu, antes abatido, se levanta con autoridad. Porque donde hay arrepentimiento verdadero, hay reconciliación completa. No solo con Dios, sino con uno mismo. Es como si una nueva identidad fuera restaurada. Aquello que el pecado intentó deformar, el arrepentimiento lo reconfigura por el poder del Espíritu. Todo empieza con un recuerdo que el Espíritu Santo trae. Un pecado olvidado, un dolor escondido, un silencio guardado. Y termina, o mejor dicho, vuelve a empezar, con un arrepentimiento que mueve los cielos, transforma el alma e inicia una nueva temporada. Pero este proceso no es para ser vivido en silencio. Es un testimonio vivo que necesita alcanzar a otros. Y ahora que sabes lo que sucede cuando el arrepentimiento es verdadero, es tiempo de esparcir esa luz. El cielo quiere alcanzar a muchos, y tú puedes ser el puente. Cuando el arrepentimiento es verdadero, el cielo se mueve. Algo poderoso ocurre en el mundo invisible que muchos no perciben. Porque el arrepentimiento no es solo un sentimiento de culpa.
No es solo una lágrima derramada o una emoción pasajera. El arrepentimiento genuino es una decisión profunda del espíritu. Es el momento en que el alma se inclina delante de Dios, no solo para pedir perdón, sino para declarar que no quiere volver a aquello que la separaba del Padre. Es en ese instante cuando el cielo entra en acción y el mundo espiritual empieza a reorganizarse alrededor de tu entrega. A lo largo de esta jornada vimos cómo pecados olvidados mantienen cadenas activas, cómo el silencio aprisiona, cómo la ausencia de confesión impide el mover de Dios y cómo el Espíritu Santo revela con amor lo que necesita ser entregado. Pero ahora entramos en la dimensión más gloriosa de esta revelación, lo que pasa cuando confiesas con verdad y te arrepientes con profundidad. Primero, la legalidad del acusador se cancela. El enemigo pierde el derecho de tocar lo que fue traído a la luz. La acusación cae. La culpa es lavada. El peso se disuelve. Porque la sangre de Jesús no solo cubre el pecado, lo anula completamente. La palabra declara que hay alegría en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Pero esa alegría no es simbólica. Tiene efectos concretos. Los cielos se abren sobre la vida de quien se arrepiente de verdad. Hay un cambio de atmósfera. Lo que antes estaba trabado comienza a fluir. Lo que estaba retenido empieza a liberarse. Porque el arrepentimiento no es solo una respuesta emocional. Es una llave que destraba puertas espirituales. Hay bendiciones que están preparadas, pero que solo se liberan cuando la verdad encuentra espacio para actuar. Y esa verdad empieza con la confesión y se concreta en el arrepentimiento. Cuando el arrepentimiento es real, produce frutos visibles. El alma se vuelve ligera. La mente se renueva. El corazón se alinea. Las decisiones cambian. Las relaciones comienzan a restaurarse. Las palabras adquieren otro tono. Porque quien se arrepiente de verdad no vuelve al viejo patrón. El pecado perdonado no solo deja de pesar, pierde la fuerza de atraer de nuevo. Esto no significa que no habrá tentaciones, pero el corazón, una vez tratado por la luz, ya no desea vivir en las sombras. Y esa nueva postura es la que establece el comienzo de una nueva historia. Espiritualmente lo que sucede es aún más profundo. El Espíritu Santo empieza a actuar con libertad. Ya no necesita rodear barreras. Ya no necesita insistir. El espacio fue abierto. El corazón ahora es un suelo fértil. Y donde el Espíritu tiene libertad, los milagros ocurren. No solo los milagros externos, sino los mayores de todos, la transformación interior, el nuevo carácter, la mente de Cristo. Todo eso comienza en el momento del arrepentimiento. Y no importa el tamaño del error. No importa cuánto tiempo pasó. Cuando la confesión viene con quebrantamiento y el arrepentimiento es verdadero, Dios escribe un nuevo capítulo con sus propias manos. También en el mundo espiritual los demonios retroceden. Reconocen cuando pierden autoridad sobre un alma. Sienten el momento en que la sangre de Jesús cubre el territorio que antes era suyo. Pierden el derecho de tocar, de atormentar, de acusar. La libertad espiritual no es solo teórica. Es una realidad que se percibe. Muchos que viven este momento relatan sentir como si un peso saliera, como si una cadena se rompiera, como si algo invisible hubiera sido arrancado. Y es exactamente eso lo que sucede. El Espíritu Santo no solo convence, limpia, restaura, sella con paz. El arrepentimiento genuino también prepara el corazón para escuchar con más claridad la voz de Dios. Ese ruido que antes impedía el discernimiento espiritual desaparece, y la dirección divina comienza a manifestarse con más frecuencia. El corazón, antes dividido, ahora se vuelve entero. La mente, antes confusa, se vuelve lúcida. El espíritu, antes abatido, se levanta con autoridad. Porque donde hay arrepentimiento verdadero, hay reconciliación completa. No solo con Dios, sino con uno mismo. Es como si una nueva identidad fuera restaurada. Aquello que el pecado intentó deformar, el arrepentimiento lo reconfigura por el poder del Espíritu. Todo empieza con un recuerdo que el Espíritu Santo trae. Un pecado olvidado, un dolor escondido, un silencio guardado. Y termina, o mejor dicho, vuelve a empezar, con un arrepentimiento que mueve los cielos, transforma el alma e inicia una nueva temporada. Pero este proceso no es para ser vivido en silencio. Es un testimonio vivo que necesita alcanzar a otros. Y ahora que sabes lo que sucede cuando el arrepentimiento es verdadero, es tiempo de esparcir esa luz.
El cielo quiere alcanzar a muchos, y tú puedes ser el puente. Llegamos al final de una jornada espiritual profunda que nos llevó del silencio oculto hasta la liberación plena que solo una confesión verdadera puede traer. No se trata solo de recordar pecados antiguos. Es permitir que el Espíritu Santo ilumine áreas olvidadas, sane heridas cubiertas y restaure lo que el enemigo intentó mantener en tinieblas. Viste que los pecados olvidados generan consecuencias reales, pero también viste que la confesión sincera, guiada por el Espíritu, es capaz de romper prisiones invisibles y abrir camino para una nueva historia con Dios. Ahora ya sabes, lo que no hablas puede estar atándote. Lo que confiesas, Dios lo transforma. La confesión no es el final del camino. Es el inicio de una liberación que va más allá de las palabras. Es el reinicio de una vida donde el cielo vuelve a manifestarse con libertad, donde la sangre de Jesús no encuentra barreras, donde el Espíritu Santo actúa sin restricciones. No guardes nada más en la oscuridad. Lo que se trae a la luz será cubierto de gracia. Si esta palabra tocó tu corazón, si sentiste que el Espíritu te habló en algún punto de este mensaje, entonces esta fue tu hora. Deja tu me gusta para que esta revelación alcance a más personas. Suscríbete al canal ahora y activa las notificaciones para seguir recibiendo mensajes que liberan, confrontan y sanan. Comparte con alguien que necesite escuchar lo que el cielo está revelando. Y recuerda, solo hay una cosa entre tú y la libertad, la verdad. Que el Espíritu te lleve más profundo. Hasta el próximo video.